Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Estoy en comunicación con Gretel Ledo vía Skype. Ella es abogada, politóloga, socióloga. Las tres carreras fueron cursadas en la UBA. Es egresada del Carlos Pellegrini. También es magíster en Relaciones Internacionales de la Università di Bologna. Analista política internacional, consultada por medios del exterior y del país. También últimamente es candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en CEJUS, Cristianos en el Justicialismo, Partido, Principios y Valores, para estas próximas elecciones. Bienvenida a Zoom, una mirada cercana a Gretel Ledo. Bueno, muchas gracias, David, por la cordial invitación. Gretel, hemos querido hablar algo que mencionamos la anterior vez, que es algo que se viene hablando del reseteo, pero también se viene hablando de algo que es sumamente común, la frase de la Agenda 2030. Y hay muchos que dicen la Agenda 2030, la Agenda 2030, pero me gustaría, por eso nos comunicamos contigo, te llamamos para esta entrevista, para que podamos, si se quiere, analizar punto por punto acerca de esta famosa Agenda 2030. Vamos a comenzar, antes de empezar punto por punto, que nos resumas el porqué de esta Agenda 2030. Bueno, indudablemente hay una filosofía y un relato enmarcado, si se quiere, un modus operandi que se gesta en torno a la cosmovisión de digamos, un rendimiento escaso de lo que se esperaba del capitalismo. El capitalismo en todas sus facetas se ha expresado con desigualdad, se ha expresado con pobreza, con exclusión social. A partir de ahí nace esta Agenda 2030 como una especie de propuesta en el marco de Naciones Unidas, como una especie de plano, de hoja de ruta para llevar a cabo acciones puntuales en favor de literalmente personas, planeta y prosperidad. Son las tres líneas, las tres PP, personas, planeta y prosperidad, para fortalecer también la paz universal y acceso a la justicia, ¿no? A partir de allí empieza a gestarse este gran ordenamiento, porque podemos hablar de un ordenamiento que en principio pareciera no, digamos, plausible de ser obligatorio para el marco jurídico de cada uno de los Estados-nación. De hecho, tienen que adoptarlo en cada uno de los parlamentos a través de la materialización de programas y proyectos de gobierno. Entonces, esta agenda, si bien no es un marco positivo coactivo, no tiene un marco que tiene que ver con la obligatoriedad, ¿sí? En realidad, bajo el lema de estar acordado en un concierto de naciones en el año 2015, bueno, adoptada con más de 2 años de propulsión de debates, idas y vueltas, donde se llevaron a cabo consultas públicas, interacción entre el sector público y privado, negociaciones entre países. A partir de ahí se adopta la resolución 70/01, por 193 países aprueban esta agenda adoptada el 25 de septiembre del 2015, que es la Agenda 2030, y a partir de ahí se adopta un mismo lenguaje, un mismo método y un sistema de rendición de cuentas ante la ciudadanía de manera global. Entonces, esta instrumentación bien mecánica, bien organizada, sistematizada, va a cobrar una especie de cuerpo normativo, si se quiere, a partir de estos 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con metas puntuales a ser alcanzadas, ¿no? Con un horizonte de aquí al 2030. Y un poco, digamos, esta adopción va a decir, bueno, estamos resueltos a finiquitar con la pobreza, con el hambre en todo el mundo de aquí a esa fecha, y hay que combatir flagelos. ¿Cuáles son los flagelos? Obviamente, fundamentalmente la desigualdad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la exclusión, y se quiere una reconversión del sistema capitalista. Pero hay que ver cuál es el costo que se está pagando detrás de esta agenda. Y un poco, David, hoy vamos a indagar el relato detrás del relato, ¿no? Exactamente, para eso está esta entrevista, tratar de poder ver el detrás de todo esto. Vamos a ir por el punto número 1, fin de la pobreza a nivel global. ¿Qué podemos decir? Y tratemos de decirlo lo más resumido posible, porque son 17 puntos.
Bueno, a ver, literalmente de parte de justamente de Naciones Unidas se enmarca el año 2030 como un horizonte para poder erradicar la pobreza extrema de todas las personas. Actualmente se está midiendo una medida de ingreso por persona inferior a 1,25 dólares americanos al día. Entonces lo que se quiere es reducir justamente, mitigar ese nivel de desproporcionalidad, no solamente en niños, sino también en hombres y mujeres de todas las edades que viven en esa situación. Pero ¿cuál es la filosofía que se desprende detrás de esto? Bueno, justamente está vinculado a que los bienes y los recursos son escasos, ¿no? Y un poco las necesidades son ilimitadas. Hay un principio que seguramente muchos lo conocen, que se llama el principio de escasez de la economía. Este principio reza lo siguiente: indica que las necesidades de las personas obviamente son ilimitadas, los recursos son escasos, entonces la única forma de hacer posible esta satisfacción de necesidades para todos es considerando, y ahí está la otra lectura, que las personas, como esa necesidad es ilimitada, se puede traducir en recursos humanos, ¿sí? Que van increyendo. Y por otro lado, los recursos naturales son recursos fijos, ¿sí? Son recursos escasos. Entonces hay una situación decreciente de parte de la satisfacción de esa necesidad que tiene el recurso humano sobre el recurso natural. ¿Qué se sigue y qué va de suyo? La solución: reducir el componente humano, literalmente. Entonces, cuando hablamos de este programa sistemático que apunta hacia la reducción de la población para que las necesidades se tornen en satisfechas para aquellos que hoy por hoy no se puede llegar a pensar en un planeta de 7.000 millones de personas con 179 naciones. Ya llega un momento, van a decir bajo esta filosofía, que el planeta nos queda chicos, entonces hay personas que sobran. Y esto que estamos hablando es nada más y nada menos que la catástrofe malthusiana. La trampa malthusiana, como lo llaman algunos economistas, trampa poblacional, control humano, está vinculado justamente a esta famosa crisis que da cuenta de un crecimiento geométrico, una progresión geométrica en cuanto al componente de crecimiento poblacional, y por otro lado una progresión aritmética de parte de los recursos naturales. A partir de ahí va de suyo la selección natural. Entonces Darwin se va a valer de este mecanismo malthusiano también para desarrollar la teoría del evolucionismo. Fíjense cómo el contexto económico de esta agenda, trazado bajo el horizonte malthusiano, tiene una filosofía que obviamente después a posteriori la va a utilizar el propio Darwin. O sea, hay una selectividad. Esa selectividad tiene que ver con quiénes van a seguir en pie. Para poder llegar a ese pie de igualdad hay algo que sobra, y lo que sobra hoy justamente es el recurso humano. Por eso cuando se está hablando del fin de la pobreza, en realidad hay una filosofía que tiene que ver con cómo frenar el crecimiento poblacional. Hay diferentes aristas que la vamos a ver a lo largo de la agenda, pero sobre todo está apuntando hacia lo que es una planificación familiar ordenada. Léase, el índice de reproductividad familiar está totalmente colocado en tela de juicio. ¿Cuáles son los mecanismos para deshacer todo lo que tiene que ver con la reproducción humana, con la familia? Está vinculado justamente a dar una respuesta y una salida que para ellos es totalmente genuina, y es cómo frenar este crecimiento poblacional teniendo en cuenta justamente la escasez de los recursos naturales. Entonces, el principio y la filosofía es el principio de escasez, y va de suyo justamente esta teoría que ya la elaboró en 1798 este eximio economista británico, que podríamos decir así, eximio de alguna manera, y digamos elaboró esta teoría que tiene que ver con la supervivencia y con la especificidad respecto a quiénes son los que tendrían que estar en condiciones de continuar o no adelante, ¿no? Bien, el punto número 2 de esta Agenda 2030 que proponen al mundo dice hambre cero. Bueno, este punto es sustancial, porque en realidad la filosofía está vinculada justamente a cómo hacer para modificar los patrones de consumo respecto a la conducta que tenemos los seres humanos a la hora de consumir o no determinados bienes, ¿no? Fíjense que hay toda una filosofía que está vinculada a lo que son los alimentos transgénicos, ¿no? Bajo este estereotipo que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Estamos hablando de todo tipo de actividad humana provoca un impacto ambiental. Entonces, también la actividad agropecuaria tiene una huella ambiental. ¿Cómo hacer para reducir la modificación de los niveles de consumo de carne que está
digamos, hoy por hoy, bueno, generando un nivel de emisión y de toxicidad al ambiente, va a decir justamente esta agenda, cómo hacer para modificar ese patrón de conducta a partir del cual se provoque un menor impacto hacia el ambiente. Bueno, a partir de la modificación de la cultura del consumo de comestibles. Y eso está vinculado justamente a este programa de Hambre Cero. Entonces, la carne va a ser un poco el objeto para tornar esta modificación de patrón de consumo. La carne va a proceder de laboratorio, a partir de células musculares de vacas se va a proveer justamente esta filosofía de no al sacrificio de animales, no es necesario justamente el consumo de carne vacuna, sino que se produce todo en laboratorio. Y ahí quería darles un dato de color, que esto ya viene trabajándose hace tiempo. En el año 2013, bueno, se da a conocer mundialmente la primer hamburguesa con un costo muy alto en Países Bajos. Es una hamburguesa muy especial que pareciera una especie de carne picada normal, pero en realidad es una carne sintética con sabor seco, que le faltaba grasa. Empezaron a introducir cultivo de células adiposas para llegar a un resultado de un componente que incluía justamente este componente que tiene que ver con cómo sacar tejido justamente de vacuno, y a partir de ahí generar esta propensión a la multiplicación de células y hacer una especie de símil de carne vacuna, ¿no? Se crea esta primera hamburguesa en el año 2013 con un costo de 250.000 euros. Fíjense cómo ya desde 2013 se viene explorando en laboratorios. Hoy ya esto es una realidad, ya se está dando. Bueno, y hay varios restaurantes que lo están inaugurando como una especie de estrategia nueva. Ya en Norteamérica se está vendiendo este tipo de carne, este tipo de consumo, que vienen con esta filosofía de cómo erradicar para siempre el consumo de carne animal por nuestro bien y por nuestro planeta. Esa es un poco la filosofía por el impacto que tiene el consumo de carne vacuna, ¿no? Entonces lo que se quiere es reducir el ganado, reducir la cantidad de envases que se desechan y reducir los desperdicios de alimentos, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, va a ser una carne que es con minerales específicos, es una carne totalmente sintética, sin contaminantes, y bueno, obviamente que no va a tener el gusto de una carne normal, porque convengamos que una carne normal también tiene, bueno, todo lo que es el tenor graso, vasos sanguíneos, y una serie de lo que es sabor, textura, que una impresora 3D no va jamás poder llegar a imitarlo. Entonces, esta filosofía del hambre cero radica en cómo hacer para que el consumo no esté enfocado sobre lo convencional vinculado a erradicar patrones de consumo sobre lo que es la carne ovina, la carne, bueno, de todo tipo, bueno, carne, bueno, también todo lo que es aves. Todo el sector cárnico quiere ser erradicado para que sea totalmente sintético. Y esto va de suyo lo que es la filosofía de la alimentación transgénica, que eso va a tener un impacto directo sobre la genética humana, por supuesto, ¿no? El punto número 3, Gretel, nos habla de salud y bienestar. Bueno, salud y bienestar. La verdad que, bueno, hablar de un programa de salud y bienestar va de suyo con la misma filosofía que recién estábamos hablando, la filosofía malthusiana, ¿no? Hoy por hoy resulta costoso mantener en vida, si se quiere, con buena salud, va a decir esta agenda, si se quiere, al sector de la tercera edad. O sea, todo lo que es el sector de tercera edad, que es el sector pasivo en términos económicos, está la PEA, que es la población económicamente activa, y está la población pasiva, es costoso para el sistema. Hoy para el sistema previsional es costoso mantener en buen digamos, estatus de vida, que es lo que le corresponde a cada una de las personas que llegó a la tercera edad, estos estándares costosos que implica, y esta carga para el sistema previsional, va de alguna manera a mitigarse a partir de cómo hacer para que este sector poblacional deje de ser un peso para la economía. Esto es muy duro lo que estamos hablando, pero es preferible decirlo de frente y no ser corto con las palabras. Por eso está toda esta gran campaña sobre cómo paliar esta gran emergencia sanitaria a nivel global, donde todavía no se han hecho las pruebas suficientes como para poder saber con qué componente están fabricadas, cuáles son los perjuicios, cuáles son los riesgos colaterales que trae esta gran campaña que se está haciendo para mitigar esta emergencia sanitaria, donde ya se invade literalmente el cuerpo humano, ya dejó de ser, digamos, algo que tiene vinculación al fuero íntimo, la libertad individual, sino que el cuerpo humano pasó a ser un dispositivo social.
Entonces, cuando el cuerpo humano pasa a ser cosificado, atrapado, separado y extrañado de la persona, de su conciencia en sí, como sujeto individual para poder responder por sus propios actos y decir si aplico o no esta salida a nivel medicina, ¿no? A nivel laboratorios y con todo el negocio que hay detrás de las farmacéuticas, para poder mitigar este programa que según los gobiernos de turno se está hablando de digamos, una emergencia a nivel global. La única salida nos han llevado a digamos, a una encerrona, si se quiere, una especie de laberinto donde no hay otra salida que no sea este programa de medicinas que está totalmente vinculado y alineado con la OMS. Entonces, cuando se habla de salud y bienestar, en realidad la filosofía es cómo hacer para achicar los costos que hoy está provocando digamos, todo lo que es la tercera edad. Entonces, lo mejor es estas grandes campañas que se están haciendo de manera no voluntaria, sino compulsiva y forzada. Porque cuando se está hablando de un pasaporte sanitario, ¿sí? Donde a partir de ahí se puede entrar o salir del país, trasladarse y en la inmediatez poder realizar, bueno, desde registros, renovaciones de registros personales, inscribirse en colegios, porque esto va increyendo, matrículas, aplicar a trabajo. Fíjense el sinnúmero de cuestiones que abarcan todas las aristas de la vida cotidiana y están vinculados a este pasaporte sanitario. Entonces, sin duda, la filosofía de salud y bienestar va de suyo que hay que achicar los niveles de población y los primeros que están bajo la lupa es digamos, las personas de la tercera edad, ¿no? Y así, obviamente, en ese mismo sector y en ese nicho están en los sectores más marginados, los pobres, los que no hoy por hoy no cuentan ni con derecho a voz ni derecho a voto, y son una carga social para los gobiernos. Entonces, literalmente, cuando se está hablando de salud y bienestar, se está midiendo todo esto bajo el modus operandi de este programa maltusiano macabro que tiene que ver con reducir los niveles de población a cualquier precio. Y se ha creado este programa digamos, de locura, de una especie de panoptismo, porque literalmente esto es un panóptico sanitario, ¿no? Estamos encerrados en un sistema y una filosofía que brega hacia única salida. La única salida para ellos es los programas que determina el gobierno de turno. Ahora, estos programas no son independientes, no son soberanos, son programas que están bajo los lineamientos de la Agenda 2030. Y si no, miremos un poquito qué es lo que está hoy propendiendo el Ejecutivo. Bueno, puntualmente aquí hablamos desde Argentina, pero esto en general está sucediendo a lo largo de los anchos de los países donde se están lanzando programas que están totalmente alineados con cada uno de los ODS. Vale decir que las carteras puertas adentro de los ministerios tienen que replicar lo que establece cada uno de los diseños, ¿no? Acá justamente tengo uno de los tweets de parte del gobierno que ha publicado. Nos hemos reunido con el embajador británico Ken para dialogar sobre prioridades, para trabajar en una agenda común que permite impulsar proyectos. Fíjense, el propio gobierno hace, digamos, alarde de los mecanismos de cómo se van instrumentando para aplicar esta Agenda 2030. O sea, esto ya no es algo que se realiza puertas adentro, no es secreto, esto ya literalmente es público, con lo cual este ODS que estamos mencionando, que es el ODS número 3, tiene una filosofía totalmente perversa que es, en definitiva y en pocas palabras, reducción de la población. El punto número 4 habla acerca de algo muy genérico, porque es una sola palabra, pero no puntualiza nada. Seguramente nos vas a poder ampliar. Y el punto número 4 nos habla de educación. Sí, bueno, el punto número 4 tiene que ver con la educación de calidad, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, ¿no? Ahora, cuando se está hablando de una educación inclusiva, ya lo dice la palabra, educación inclusiva, tiene que ver con los contenidos escolarizados en cada una de las currículas. Y esto estamos hablando ya ni siquiera a nivel, digamos, de niveles de la enseñanza media, sino que hablamos de primaria y niveles preescolares, o sea, y de jardín, ¿no? Porque justamente habla de oportunidades para todos, ¿no? Ahora, la noción de educación inclusiva, en realidad lo que deja entrever, está vinculado justamente a la filosofía de la enseñanza a partir de la ideología de género. O sea, cómo los contenidos de género están enraizados en cada uno de las currículas y de los esquemas a nivel escolar. Fíjense incluso la utilización del lenguaje, donde ahora ya es obligatorio la utilización de determinado lenguaje que incluya la perspectiva de género. O sea, la inclusión de la perspectiva de género en la literatura, en la manera de expresarse,
en la manera de, bueno, de dar un examen, incluso de expresarse oralmente, porque ya no hablamos ni siquiera de lo escrito, o sea, todo lo que es la RAE, la Real Academia Española, ha quedado totalmente destrozada, desmenuzada, donde hablamos de esta educación de calidad y de la inclusividad de contenidos educativos como una especie de religión. Esta nueva religión tiene que ver con el sentido de la hermandad casi masónico, ¿no? Donde hay una filosofía que abraza el sentimiento de la inclusividad despedazando cualquier tipo de singularidad, abrazando lo colectivo por encima de las individualidades, por encima de las situaciones identitarias, de los valores y principios que cada uno de nosotros portamos desde pequeños, de una formación de la célula básica de una sociedad que tiene que ver con la familia. Entonces, hoy el sistema educativo se ha tornado en una especie de jaula de hierro, donde el niño ingresa al sistema escolar para formarse y choca literalmente con los valores que ha recibido en el seno de su familia, con lo cual hoy se ha tornado prácticamente peligroso llevar un chico al sistema público de enseñanza. Esto realmente es así porque es obligatorio este ODS que tiene que ver con una educación inclusiva. Y cuando hablamos de educación inclusiva, lejos de estar hablando de una educación de excelencia, lejos de estar hablando de calidades y de estándar, que hoy por hoy sabemos perfectamente que la Argentina viene rebotando cantidad de exámenes internacionales, PISA, empezando por los PISA, y todo lo que es exámenes, digamos, que tienen que ver con el rendimiento en materia en matemática, en lenguas. Hemos quedado totalmente detrás de cualquier tipo de estándar a nivel región, en vez de estar hablando de ese tipo de rendimiento e inclusive del tipo de especialización constante que tendrían que estar realizando los docentes para capacitarse continuamente. No, estamos hablando de una educación inclusiva. Cuando hay una filosofía y esa religión se llama perspectiva de género. Se tomó como una especie de religión, de hecho se la milita. Y volvemos también a los posteos del gobierno. Leo posteo del gobierno. El Ministerio de Educación y la Fundación Open Society acordaron proyectos en conjunto. Esto está publicado con fecha 5 de marzo del 2020 en la página oficial de Presidencia de la Nación de Argentina. El Ministerio de Educación y la Fundación Open Society, proyectos en conjunto. Ya cuando uno ve este tipo de anuncios oficiales y se habla de cómo instrumentar este tipo de perspectiva y de filosofía, donde la Open Society tiene un marco que ha allanado todo tipo de camino, se ha allanado todo camino y todo sendero para que se instrumenten programas literalmente foráneos. Eso es lo que está sucediendo, no solamente en Argentina, sino en Hispanoamérica en su conjunto, ¿no? Con lo cual, este punto, el número 4, tiene una filosofía totalmente perversa, ¿no? Y también toca un poco el punto número 5, donde será o es la igualdad de género, y también mencionan el empoderamiento de la mujer. Sí, bueno, volvemos también a los anuncios de Presidencia de la Nación de la República Argentina. 4 de septiembre del 2020, decreto 721. Este decreto reza lo siguiente: cupo trans, cupo de idoneidad, el cupo laboral travesti trans del sector público nacional. Esto es un decreto que salió este año, estamos hablando, bueno, fines del año pasado, septiembre del 2020, donde se establece la obligatoriedad de un cupo específico, estamos hablando del 1%, donde se le tiene que dar justamente lugar a las trayectorias de vida de personas travestis, transexuales, transgénero, y para nosotros es central transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión. Estas son las palabras a través de las cuales se fundamenta este decreto, el decreto que establece este cupo para garantizar un cupo mínimo en todo el sector público, ¿sí? El decreto 721 del año 2020, y donde ahí sí se está fomentando literalmente y se está militando el lobby LGTBI. O sea, cuando estamos hablando de igualdad de género, lejos de estar hablando de una cuestión de sexo vinculada a lo biológico, se está hablando de la construcción de lo que se implica el género, ¿no? Así que el punto 5 justamente habla justamente ahí de todo lo que es la tendencia, incluso del feminismo, el empoderamiento de la mujer, de parte de los gobiernos que quieren establecer este tipo de cupos, ¿no? Este tipo de cupos que, lejos de estar contemplando cuál es la situación de la mayoría de la sociedad, están reivindicando situaciones de minoría y están, lejos de estar queriendo separar o estigmatizar, ellos mismos están colocando a partir de esta discriminación que se está haciendo y esta, digamos,
visibilidad que se le está dando a estas minorías, una separación total de aquello que realmente justamente la mayoría de la sociedad está comulgando, ¿no? Con lo cual ahí sí, estamos hablando de esta igualdad de género totalmente ficticia y una construcción a partir de una construcción que tiene que ver con la exclusión, ¿no? Con la exclusión es una de las nociones que se utiliza en términos económicos, en términos educativos, en términos sociales y aquí ya en términos vinculados a la sexualidad, ¿no? Vamos a unir el punto número 6 y el número 7. El número 6 dice agua limpia y saneamiento y el punto número 7 dice energía asequible y no contaminante. Bueno, ahí, digamos, el parámetro está vinculado a cuáles son las modificaciones que se tienen que dar en torno a la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta este patrón de la sostenibilidad, ¿no? A partir de ahí la filosofía es el abandono de los combustibles fósiles, ¿no? Fíjense que para poder acabar con este proceso de cierre de centrales térmicas, de carbón, de fuel y también de gas natural, se va a estar tendiendo de aquí al 2030 al reemplazo por una nueva matriz, que es la matriz justamente de las energías renovables, y el propósito último es abandonar las externalidades negativas. Se entiende como una externalidad a una actividad con un costo que debe soportar a una persona que en realidad inicialmente no lo escogió, ¿no? Por ejemplo, una externalidad negativa de combustible fósil sería la contaminación atmosférica. Dice, bueno, aquella persona que no elige la utilización de ese tipo de energía está provocando un impacto porque otro la utilizó y me está afectando a mí de manera personal. Hay una externalidad negativa. Otro caso sería un accidente minero, van a decir, ¿no? Por ejemplo, es una especie de consecuencia indeseada por la extracción de minerales. Ahora, cuando hablamos de esta especie de revolución energética, ya el Consejo Europeo de Energía Renovable estableció el objetivo máximo para el 2090. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar todo tipo de uso de combustible fósil. Y las energías renovables que se están impulsando, esta nueva matriz que va la eólica, la solar, hidráulica o hidroeléctrica, biomasa o biogás, que es la energía que se extrae por materia orgánica, y la energía mareomotriz. Ahora, este proceso que tiene que ver con esta reconversión trae unas consecuencias y un impacto muy importante para la economía. Porque acá lo que se está sopesando es el tema ambiental, pero se está dejando de lado la situación del sector productivo. O sea, ¿cuáles son los costos económicos que le va a implicar al sector productivo esa reconversión y dejar de utilizar la energía fósil, las energías convencionales, para esta reconversión? Detrás de todo esto existen aquellos que manejan absolutamente toda la baraja, y así como hablamos de determinados nichos que están defendiendo, el ambientalismo es uno de ellos. Y hablamos de un nicho específico, puntual, que está financiado con intereses directos transnacionales, donde también ellos mismos son los que están propugnando esta modificación y este rearme hacia lo que es el viraje hacia las energías renovables. O sea, hay proyectos específicos de vinculación, por ejemplo, a lo que es la eficiencia energética. O sea, aquellas empresas que proveen de lo que es la reconversión de nuevas matrices energéticas son las que proveen todo este recambio. Entonces se plantea, por ejemplo, edificios inteligentes, ciudades inteligentes o smart cities, ¿no? Ciudades sostenibles. Cuando hablamos de una idea de ciudades sostenibles es cómo reducir cualquier tipo de huella o impacto ambiental en actividad humana, en actividad, por ejemplo, o en producción agropecuaria. El ganado tiene un impacto directo de emisión de dióxido de carbono. Entonces, lo que es consumo de carne vacuna, lo que es el propio ser humano, que también provoca una emisión y también deja una huella ambiental, lo que son actividades productivas, actividades industriales, todo está vinculado hacia cuál es el grado de contaminación y de polución que se genera de manera atmosférica y cuáles son los grados para poder mitigar. Bueno, la reconversión energética es uno de ellos, cuando en realidad ni siquiera está medido a ciencia cierta de qué tipo de impacto puede llegar a provocar digamos, el obrar humano de manera tal que se coloca en un estándar totalmente más elevado la situación de protección ambiental. Con esto no queremos decir que las actividades de desarrollo humano no se desarrollen de manera totalmente armoniosa con el cuidado del ambiente. De hecho, tiene que haber un cuidado del ambiente, pero tiene que haber una convivencia pacífica, un ecosistema en todo esto, entre la actividad humana, actividad productiva
y el cuidado del ambiente. Ahora, cuando uno de esos estándares está por encima del otro, ahí se produce el perjuicio directo. Y es lo que está sucediendo con estos ODS, con ambos, tanto el número 6 como el número 7, que se está hablando de agua limpia y saneamiento, y en realidad se va a empezar a cobrar prácticamente el agua. O sea, ya el agua va a ser un recurso que literalmente es de pocos, ¿no? Entonces todo se termina subsumiendo en lo mismo. Es el ser humano el que sobra, el componente humano es el que sobra, el componente poblacional, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de las energías, ¿no? Hay una modificación y un viraje a nivel planetario que se está dando, y esto va a tornar justamente en un nivel de desigualdad y de quiebre total. Si hasta ahora parte del sector productivo está quebrado, con esto se va a producir un quiebre mayor, magnánimo, porque para que exista esa reconversión, no todos van a producir bienes y servicios ambientalmente amigables, ¿no? Como quien dice, amigables con el ambiente. Entonces se ha tornado el ambientalismo en una especie de medida paraarancelaria. Y es difícil entablar una relación, incluso bloque a bloque, a nivel regional, esto ya lo hemos hablado en varios programas, David, sobre cuáles son los estándares ambientales a la hora de producir, por ejemplo, que tiene el Mercosur y qué es lo que está exigiendo la Unión Europea. Entonces, ahí sí es cuando hablamos de ese abismo y esa brecha ambiental tan fuerte, y son tan altos los estándares que en realidad está disfrazado como una especie de... es una medida paraarancelaria, literalmente, el tema ambiental. El punto número 8 de la Agenda 2030 nos habla de crecimiento económico y trabajo decente. Bueno, el punto número 8 en realidad siempre se subsume en la teoría malthusiana, ¿no? Porque estamos hablando cómo podemos lograr un trabajo decente y un crecimiento económico cuando las necesidades son múltiples y los recursos son escasos, ¿no? Un poco también a lo David Ricardo, la tierra es un recurso fijo, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que lograr satisfacer todas las necesidades en un mundo totalmente desigual donde los recursos son escasos. La única manera justamente es disminuir el costo la presión que se está ejerciendo sobre esos recursos naturales. Y para disminuir esa presión hay que disminuir la cantidad poblacional. Por eso justamente el famoso impulso del aborto, ¿no? El impulso justamente del suicidio asistido, de la eutanasia. Hay tantos mecanismos, bueno, la esterilización que se está dando a partir de esta medida, que se está dando de manera compulsiva, que es uno de los ODS que recién hemos mencionado, vinculados a la salud, de cómo salir de esta emergencia planetaria, sanitaria, global. La medida que están impulsando los gobiernos de turno están vinculados a un mecanismo que pareciera en inmediatez que va a ser una puerta de salida, cuando en realidad se compromete no solamente el desarrollo psíquico, físico, sino el desarrollo reproductivo de esa persona. Entonces la esterilización también está totalmente vinculada a este patrón para garantizar que lo poco que quede en pie se torne en una especie de trabajo decente y que se garantice el crecimiento económico. ¿Cómo? Disminuyendo el componente poblacional. Entonces, menos personas para emplear se va a tornar una especie de trabajo más feliz, ¿no? Y por otro lado, recordemos que ya hay tantos anuncios que se han dado respecto a que prácticamente más del 40% de los trabajos van a estar desapareciendo. En uno de los especiales que hicimos, David, el programa anterior, donde mencionamos el sinnúmero de trabajos que ya van a quedar totalmente en el desuetudo a partir justamente de esta reconversión y la adopción de las nuevas tecnologías, la automatización, la industria 4.0 y cantidad de trabajos que van a quedar fuera, digamos, de los programas de diseño convencionales. Esto va a requerir nuevos perfiles laborales que está asociado a la robótica, a la programación, a la tecnología. Y el informe dice que en los próximos 25 años el 47% de los trabajos va a desaparecer. Entonces, si estamos hablando de trabajo decente, ¿de qué tipo de trabajo se está hablando? Se está requiriendo y se está impulsando una reconversión laboral. Ahora, esa reconversión laboral no todos los países están ni dispuestos ni disponibles, ni en el aquí y ahora, ni en el mediano plazo. ¿Me explico? Porque no es que se vino preparando generacionalmente a los jóvenes y a las edades que estuvieron en tiempos de escolarización como para poder asumir ese rol activo en el término de la nueva digitalización que se está propendiendo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un trabajo decente para pocos. En realidad, fuera de ser un trabajo decente para muchos, va a ser totalmente exclusivo. Y ahí sí volvemos a la situación darwiniana de el sálvese quien pueda, ¿no? Es una cuestión justamente de sostenibilidad en el tiempo que está vinculado a la supervivencia.
Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.